Pueden sentarse, hermanos. Gracias por este primer tiempo. Hemos exaltado el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Si hay alguien que esté por primera vez, sea bienvenido a la casa del Señor. ¿No? Está el jovencito aquí que está con Víctor, bienvenido. Amén. Dios le bendiga, siéntase en confianza. Amén. Está también nuestra hermana que está aquí atrás, primera vez que viene, bienvenida. No me pasaron hoy el listado, hermanos, de los nombres, pero mis hermanos, siéntanse en confianza. Les amamos en el Señor. Y todos, hermanos, a la casa del Señor, bienvenidos. Usted que nos ve por las redes sociales, sea bienvenido a este lugar en el que nuestro propósito es adorar al Señor, exaltarlo, pero también predicar su palabra, que es lo que el Señor nos dejó establecido para que crezcamos y que para que también nos formemos y que nos preparemos para hacer la obra allá afuera, donde también necesitan escuchar ese mensaje de salvación y vida eterna. Fíjate que es una bendición estar en la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en 2 Corintios, en el capítulo número 9. Hoy los niños no van a pasar a su aula. Vamos a pedirles que estén ahí con sus papás para que también escuchen lo que el Señor tiene que decirnos en esta noche. Amén. Gracias a mis hermanas, hermanos que trajeron estos presentes aquí, ¿verdad? Que simbolizan pues las ofrendas de primicia, ¿verdad? Y eso es una bendición. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8. Vamos a leer el día de hoy. Y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gloria al Señor. Esta hora vamos a hablar acerca de las ofrendas, hermanos. Y pues el tema es: quien da con generosidad, da con alegría, ¿verdad? Porque el que no da con generosidad, pues da así de mala gana, ¿verdad? ¿Cómo va a tener alegría? ¿Verdad? Lo da con dolor, con tristeza, ¿verdad? Porque siente que no se siente bien en el hacerlo, ¿verdad? Pero qué bueno, hermanos, de que aquí en la iglesia, pues, damos con gozo y con alegría, ¿verdad? Entonces hoy, hermanos, estamos celebrando las primicias, ¿verdad? Es una manera, es una forma para manifestar nuestra gratitud para con Dios, por su amor, por su gracia, por su misericordia, ¿verdad? Aunque para la iglesia, hermanos, en el nuevo pacto, pues las primicias no es una ley, ¿verdad? No es una ley, era especialmente para el pueblo de Israel. Pero entendemos nosotros por la experiencia, hermanos, que es un principio que nos bendice mucho. Amén. Y cuando lo damos con generosidad, con gozo, con alegría, la verdad, hermanos, yo pienso que el Señor la recibe también con gozo y con alegría, ¿verdad? Entonces, qué bueno, hermanos, si en nuestro corazón está poder hacerlo, démoslo con alegría. Las primicias, hermanos, según la palabra del Señor, eran los primeros frutos de la tierra que los israelitas tenían que traer como ofrenda, ¿verdad? Como una forma de honrar a Dios, ¿verdad? Porque con eso estaban obedeciendo lo que Él les había establecido en su palabra a través de su siervo Moisés, ¿verdad? Dios se lo había dado a Moisés para que su pueblo lo pusiera en práctica. Y solamente voy a leer esto, no voy a meter mucho a eso, pero para que veamos de que está escrito en la palabra y era para el pueblo de Israel. Y decía en Éxodo 22:29: no demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey
y de tu oveja. 7 días estará con su madre y el 8º día me lo darás. Entonces, aquí notamos que para los israelitas era una ley, que Dios se lo estaba pidiendo a través de Moisés, ¿verdad? Pero para la iglesia, como les dije, es un principio que trae mucha bendición, porque cuando nosotros damos para el Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo estamos honrando, ¿verdad? Y no nos importa, hermanos, qué nombre le damos a la ofrenda que damos, sino que lo hacemos con gozo y con alegría, ¿verdad? Mire que el libro de Proverbios también habla acerca de esto, en el Proverbios 3:9. Oiga lo que dice: honra a Jehová con todos tus bienes. Todos tenemos bienes, ¿verdad? Quien diga yo no tengo, ¿verdad? Porque todos tenemos algo. Y con las primicias de todos tus frutos, ¿verdad? Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cómo nosotros podemos entender o tener más claro este concepto y este versículo? Si leemos, hermanos, la versión del lenguaje actual, creo que nos va a dejar un poco más satisfechos con el significado. Dice la versión en el lenguaje actual: demuestra a Dios que para ti, oiga, Él es más importante. Cuando estamos haciendo esto, estamos demostrando que para nosotros Dios es más importante, ¿verdad? Dale de lo que tienes, dice, y de todo lo que ganes, ¿verdad? Así dice, nunca te faltará ni comida ni bebida. ¿Cómo me gusta esta traducción, hermano? Porque claro que lo habla bien claro para nuestro medio, ¿verdad? Nuestro presente. Y nunca te faltará ni comida ni bebida. Es importante pues que sepamos esto, porque a través de esta palabra nosotros podemos entender claramente, hermanos, que cuando nosotros damos con generosidad, con gozo, con alegría para el Señor, Él lo recibe con gozo y con alegría también. Pero lo más importante que nos explican estos versículos es de que Él no se queda con nada. Él nos lo devuelve multiplicado, hermanos. Y eso es lindo experimentarlo, hermanos. Si alguien no lo ha experimentado, yo le reto a que lo haga. Y se va a dar cuenta que las bendiciones fluyen, hermanos, porque Dios conoce el corazón. Ahora, si lo damos con tristeza y con dolor, mejor no dar, ¿verdad? Porque entonces estamos sufriendo por dar, ¿verdad? Y Dios no quiere nada de eso de nosotros. Entonces, lo importante es dar con gratitud y con generosidad para la obra de Dios. Dios no necesita de nuestros bienes, hermanos, pero sí la obra necesita de lo material para que el Evangelio se siga expandiendo, ¿verdad? Si no, ¿cómo? Vivimos en este mundo y el medio para poder hacerlo, se necesitan finanzas, ¿verdad? Y es por eso que tenemos que hacerlo. Entonces, con generosidad, lo que tenemos que hacer con gratitud y con generosidad. ¿Pero qué es gratitud? Es con agradecimiento. ¿Qué es? Eso quiere decir cuando decimos con gratitud y con generosidad, ¿qué quiere decir? Dar o compartir sin esperar recibir nada a cambio. Esa es la forma correcta en que se debe dar para el Señor, hermanos. No con interés, sino por amor a la obra del Señor. No pensando en que Él nos va a devolver, sino que lo estamos dando porque reconocemos que Él nos amó primero a nosotros, ¿verdad? Y Él tuvo misericordia de nosotros. O sea, dar con generosidad, hermanos, es dar de una manera desinteresada, ¿verdad? O sea, hermanos, las características de un buen cristiano es dar para Dios porque entiende que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y un día Él dio su vida por nosotros. Y lo que Él hizo, nosotros no lo podemos pagar con nada del mundo, ¿verdad? Sino simplemente ser agradecidos con Él. Entonces, ¿por qué algunas veces, hermanos, muchas personas no les gusta venir a la iglesia o cuando se les habla de Dios? ¿Qué es lo que dicen? Es que ahí solo pistos son, ¿va?
ahí cuídate la cartera porque te la van a arrebatar. No, hermanos, no es así, hermanos. Al menos no es así, hermanos, aquí en la Iglesia Remanente de Vida Nueva. Y esa excusa es común oírla, hermanos. Pero es lamentable porque para nosotros aquí en Iglesia Remanente de Vida no es así, hermanos. Aquí da el que tiene gratitud con Dios. Aquí a nadie se le exige que dé, hermanos. A nadie. Ni primicias, ni diezmos. Ofrendas. Sí creo que como pastor me es responsabilidad decirles que demos ofrendas con generosidad, porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo. Porque el que pone excusa, hermanos, es porque realmente todavía tiene esa dureza de corazón. Todavía no ha sido tocado su corazón. Porque el problema más grande del hombre, hermanos, es la dureza del corazón, ¿verdad? Cuando se debe de dar, aquí solo pedir son, ¿verdad? El asunto es, hermanos, que cuando nosotros venimos al Señor, hermanos, Dios hace un milagro en nuestro corazón. Y algo tan especial que a veces no lo podemos ni entender nosotros. Que posiblemente antes éramos codos, éramos duros para colaborar, para dar. Pero cuando venimos aquí, hermanos, el Señor nos transforma. Y ya no damos porque nos lo estén quitando, nos lo estén pidiendo, sino que damos porque reconocemos que hay un Dios maravilloso que tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de la condición en que estábamos perdidos y ahora somos libres para la gloria de Dios. Entonces, reconocemos, hermanos, esa inmensa generosidad que tuvo Dios para con nosotros, que dio a su Hijo unigénito, hermanos. Como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio, dice, a su Hijo unigénito. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Nos amó primero, ¿verdad? ¿Y qué hizo Él para demostrarnos que nos amaba? Dio a su Hijo. Entonces, hermanos, para demostrar que realmente se ama, tenemos que aprender a dar. Porque si no amamos, ¿cómo vamos a dar? Jesús dio a su Hijo porque nos amó. Entonces en este versículo entendemos ese inmenso amor de Dios, hermanos. Un amor sin límites, que se despojó de lo que más quería. Los que somos padres, hermanos, ¿cuánto amamos a un hijo? Es inmensamente el amor para un hijo, hermanos, pero aún aunque nosotros hubiéramos dado un hijo, hermanos, para salvación del mundo, no se hubiera podido. ¿Por qué? Porque nuestros hijos y todos los humanos somos pecadores. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el hombre que fue sin pecado, que se hizo pecado, hermanos, para que nosotros fuésemos sin pecado, a través de su muerte en la cruz. Este sacrificio, hermanos, valió la pena, hermanos. Y demostró ese gran amor por cada uno de nosotros. Así es como se debe de manifestar el amor, hermanos, los unos por los otros también. Así es como se demuestra el amor de un padre para un hijo, el amor de un hijo para un padre o de una madre. Y así también se demuestra el amor, hermanos, por una esposa o por un esposo. Porque cuando en realidad se ama a esa persona, nosotros le dedicamos tiempo, le dedicamos cariño, le respetamos, los honramos, compartimos nuestros bienes con las personas que amamos, porque estamos haciendo todo lo que consideramos que a esa persona que amamos le hace bien. Y lo hacemos de una manera desinteresada. Por ejemplo, por los hijos. Los padres, hermanos, hacemos todo lo posible, no importa desvelarnos, sacrificarnos, aunque ellos no lo agradezcan. Porque nosotros lo hacemos por amor, no esperando un gracias, ¿verdad? Así, hermano, lo hizo nuestro Dios cuando dio a su Hijo. No esperando, hermanos, porque es más grande la cantidad de gente que le da las espaldas a nuestro Señor Jesucristo, hermanos.
Y aún así el Señor, nuestro Padre Celestial, lo sigue amando. Porque Él dio a su Hijo para todos. Amó a todo el mundo y dio a su Hijo. Por eso, hermanos, al entender el amor y la gracia de Dios, experimentamos la transformación del corazón duro que teníamos antes de ser cristianos. Y ahora tenemos un corazón bondadoso, dadivoso, generoso. No porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, sino es porque Dios tocó, hermanos, nuestro corazón y lo transformó. Porque Él es el único que puede cambiar la mente y el corazón del hombre, hermanos. Por naturaleza somos duros. Y lo dejó establecido en su palabra en Ezequiel 36, 26. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Cuál es el espíritu que puso entre nosotros? Es el espíritu de Él, hermanos. El que mora en nosotros, el que nos hace diferentes. Dice, y quitaré de vuestras carnes el corazón de piedra, y os daré, dice, un corazón de carne, ya no de piedra, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dice, mira, aquí está bien claro, que eso es lo que recibimos cuando venimos a Cristo. Permitimos que el Espíritu de Dios entre a nosotros y por eso no podemos seguir siendo los mismos. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso, hermanos, el ser hijos de Dios, el ser cristianos, Dios nos capacita para poder ser obedientes. Porque ya no somos nosotros, sino que es el Espíritu de Dios guiándonos y alumbrándonos el camino para que aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Entonces ese es el resultado de que un hombre o una mujer se acerque a Dios, ¿verdad? Que su corazón sea transformado. Entonces, la generosidad, hermanos, es una de las evidencias más claras que identifica a un verdadero cristiano, ¿verdad? Alguien que es dócil, que es presto para colaborar, ¿verdad? Y no anda poniendo excusas, sino es para el Señor, dice, ¿verdad? Con gozo, con alegría, porque hemos entendido que es mejor hacer tesoros en el cielo que aquí en la tierra, ¿verdad? Lo dijo el Señor, hermanos, en San Mateo 6, 19, hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde el ladrón no mina ni hurtan. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ser generosos es una evidencia de que la persona que lo hace tiene su interés en las cosas celestiales y no en las terrenales, ¿verdad? Él se preocupa porque sabe que el Señor viene por su iglesia y que el tiempo es presto, que el tiempo es corto y que hay que predicar este evangelio y que tenemos que hacer, tenemos que invertir para que la obra del Señor se realice en este mundo y para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado y que mucha gente, hermanos, venga a los caminos del Señor, ¿verdad? Para que tengamos la oportunidad, hermanos, de expandir el evangelio. Pero también lo hacemos, hermanos, para tener la oportunidad de bendecirnos los unos con los otros. Porque también a eso nos llamó el Señor, hermanos. Que lo que recibimos, también lo compartamos con nuestros hermanos. Y eso es generosidad. Gloria al Señor. Sabemos, hermanos, que cuando nos dedicamos, cuando buscamos al Señor, cuando nos metemos con el Señor, descansamos en Él. Y no nos preocupamos porque sabemos que Él nos dará todas las cosas que nosotros necesitamos. Y las dará, como dice San Mateo, como una añadidura, ¿verdad? Porque Dios conoce el corazón de nosotros, hermanos. El corazón de cada uno de nosotros, Él lo conoce. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, desarrollaba su ministerio, no fue fácil para él, hermanos. Él sufrió mucho
Él, dice la palabra del Señor, que muchas veces él tenía que trabajar para no ser carga de la iglesia. Cuando él se dirigió a los corintios, Pablo los reprendió por su falta de generosidad. Porque había tanta dureza en el corazón de los corintios para dar, hermanos. Porque ellos no habían entendido, hermanos, esa gracia que el Señor había puesto en ellos. Y a pesar de que recibían mucha bendición, mucha riqueza, no colaboraban en el ministerio de Pablo. Y ellos veían cómo Pablo se esforzaba, cómo Pablo pasaba de arriba para abajo, enseñándolos, instruyéndolos. Pero ellos, hermanos, bien, gracias. No les importaba el trabajo que él estaba haciendo en la obra de Dios. Y Pablo, cuando les escribe ahí en 2 Corintios, en el capítulo 11, él les reprocha esa clase de actitud. Y les exhorta y les enseña lo importante que era dar para la obra del Señor. 2 Corintios capítulo 11, versículo 8. Le dice a los corintios, oiga cómo les dice: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. No, aquí dice, la palabra aquí es por la traducción, ¿verdad? Dice, he despojado, como que dice que le fue a quitar a otras iglesias para hacer la obra y llevarles el mensaje a Pablo, pero no quiso decir eso, esa es la traducción. Porque si leemos la traducción del lenguaje actual, creo que es un poco más clara para nosotros. Él les dice, y para servirlos y ayudarlos a ustedes, dice, recibí dinero de otras iglesias. Creo que aquí lo sentimos nosotros más claro y más entendible, ¿verdad? Para ayudarles a ustedes, corintios, ustedes que son los necesitados, tuve que recibir de las ofrendas que dieron otras iglesias, porque ustedes son duros de corazón y no dan. Y le dice, cuando estaba entre vosotros, tuve necesidad y a ninguno fui carga, pues lo que faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Otros hermanos ofrendaban para que se les predicara a los de Corinto. Es como que aquí en la obra de Esquipulas, hermanos, estemos esperando ofrendas de chiquimula, ¿verdad? Para mantener la obra. Eso es absurdo, ¿verdad? Porque somos nosotros, hermanos, que tenemos que velar porque la obra del Señor, pues aquí se desarrolle, ¿verdad? Y se hace a través de las ofrendas. Dice que lo recibieron de Macedonia, y en todo me guardé, dice, y me guardaré de no seros gravosos. Él no quería hacer una carga para ellos, porque dice, bueno, estos sí, todavía no tienen madurez, no han crecido. Al principio de la carta de la primera carta decía que eran unos niños. Aunque Dios en su infinita misericordia les había dado la bendición de disfrutar de la mayor parte de los dones, pero espiritualmente eran niños, en todo, aún para dar. No habían entendido la importancia de la generosidad. Y qué importante, hermanos, que nosotros entendamos la importancia de la generosidad de dar para el Señor. Porque hay bendición en dar, hermanos. Porque es así, hermanos, como el Señor lo ha establecido. Los corintios estaban enfrascados en su avaricia, en acumular, en tener cosas para disfrutarlas en esta tierra, pero no estaban pensando, hermanos, en sembrar para el reino celestial. Porque ellos no era que no tuvieran, porque si una de las iglesias que sí tenía dinero, hermanos, era la iglesia de Corinto, porque Corinto era un puerto marítimo, que había mucho comercio, y lógicamente, hermanos, los corintios era gente de dinero, pero eran duros para dar. Gloria al Señor. Esperamos de que esta palabra, hermano, nos bendiga, ¿verdad? Y entendamos, hermano, la importancia que es dar para el Señor.
porque los de Macedonia, ellos sí habían entendido que el dar era beneficio para ellos. Macedonia, hermanos, era una región, no era una región como los corintios, era una región compuesta por Filipos, Berea y Tesalónica. Y ellos, a pesar de que eran pobres, hermanos, no tenían muchas cosas económicas, en el tiempo en que estaban viviendo, aproximadamente en el año 45, cuando se dio una profecía acerca de un profeta que se llamaba Agabo, que iba a venir una hambruna en todo el área de Israel, de Jerusalén, y en ese tiempo la gente, hermanos, de Macedonia, eran cuando en peor condición estaban, porque llegó ese momento de hambruna, de escasez, mas sin embargo, hermanos, los macedonios dieron para la obra del Señor. Fíjese que la iglesia en ese tiempo estaba sufriendo persecución. En esa época fue cuando mataron a Jacobo, el hermano de Juan. Fue cuando metieron preso a Pedro, porque la iglesia en ese tiempo estaba en persecución. Y la iglesia, cuando querían reunirse para adorar a Dios, tenían que hacerlo a escondidas. Y eso no era la excepción, hermanos, para la iglesia, hermanos, esta que ofrendó, la de Macedonia, que ofrendó para el apóstol Pablo, para los hermanos necesitados. Ellos ofrendaban para la iglesia de Judea y otras congregaciones, porque habían unos que estaban padeciendo más necesidad que otros, pero ellos se unieron para dar para la obra del Señor, porque habían entendido la gracia y la misericordia de Dios. Una de las cosas más también que ellos sufrían, porque por la persecución, la iglesia, hermanos, no podían ni trabajar, no podían poner sus negocios, porque eran perseguidos. Entonces la iglesia en ese tiempo estaba sufriendo económicamente. Pero ahí fue donde se manifestó, Dios dio la oportunidad a la iglesia para que se manifestara el verdadero amor, para dar con generosidad. Y ese amor, hermanos, es el que Dios quiere que nosotros tengamos los unos por los otros. Ese amor, esa generosidad que nosotros veamos en la condición de las personas que más necesitan en la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, no todos somos. No todos tenemos, algunos tenemos más que otros, y los que tenemos más que otros estamos obligados, hermanos, a colaborar con los que menos tienen. Y esa es una bendición hacerlo, hermanos, ¿verdad? Esta iglesia, hermanos, Dios la diseñó para eso, hermanos, ¿verdad? Y esperamos que esta iglesia fluyamos, hermanos, en el servicio de ayudar, ¿verdad? Y no suframos necesidad, sino que todos tengamos para nuestro sustento, ¿verdad? Que tengamos el trabajo que necesitamos para también nosotros poder colaborar. Porque en la iglesia también surgen necesidades de personas que quizás no tengan trabajo, ¿verdad? Pero que nosotros con la ayuda de Dios podamos auxiliar a los que necesitan ese trabajo, para que también vayan creciendo y aprendan también a dar y no solamente a recibir. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que dando es como recibimos, ¿verdad? Si es de que todo tiene su tiempo, todo tiene su etapa, y que el Señor nos ayude a llegar a esa etapa de dar con generosidad. Amén, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Gloria al Señor. Entonces, hermanos, en la obra del Señor no da el que tiene, sino el que tiene el amor de Dios en su corazón y da porque tiene gratitud para con Dios. Veamos lo que el apóstol Pablo le dice, hermanos, a los de Corintio con relación a los que hicieron los macedonios.
Esto lo encontramos siempre en 2 Corintios, en el capítulo 8. Y les dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. La gracia, cuando dice la gracia de Dios, es la generosidad que han aprendido los de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, estaban en prueba y en tribulación, no tenían ni para ellos, mas sin embargo se esforzaban para dar. La abundancia de su gozo, oiga, estaban en prueba y en tribulación, pero el gozo de ser cristianos, de ser hijo de Dios, nadie se los podía quitar. Dice, en abundancia de su gozo y de su profunda pobreza. O sea que ellos estaban en una pobreza extrema, profunda. Dice, abundan en riqueza de su generosidad. ¿Por qué? Porque aunque ellos tuvieran poco, de lo poco que ellos tenían, daban para el Señor. ¿Me estoy explicando, hermanos? No se necesita ser rico, no se necesita, hermanos, tener mucho para dar con generosidad. Se necesita tener amor por la obra del Señor. Pues doy testimonio de que con agrado, o sea, cuando dice con agrado, lo hacían de una manera voluntaria. Han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Quizás se sacrificaron de comer, quizá un tiempo de comida, pero ellos sabían que estaban compartiendo con sus hermanos. Eso es amor, hermanos. Eso es generosidad. Yo me imagino que cuando el apóstol Pablo le estaba predicando esto a los corintios, quizás se llenaron de vergüenza, hermanos, porque ellos sí tenían dinero y lo podían hacer y no lo hacían. Pero Pablo le estaba enseñando esto, hermanos, para que con la palabra fueran redargüidos. Porque la palabra para esto sirve, hermanos, para que seamos redargüidos y seamos tocados por el Espíritu de Dios y seamos frágiles, dóciles para dar para la obra del Señor. Amén. Me estoy explicando, hermanos. Porque ¿de qué sirve, hermano, que tengamos grandes cantidades si no somos generosos? Quizás estaremos viviendo una vida egoísta, pero delante de Dios, hermanos, estaríamos delante de los ojos de Dios estaríamos quizá quedando un poco mal, ¿verdad? Porque si Él nos bendice, es para que nosotros también bendigamos a otros. Con esto, hermanos, el hombre solamente demuestra que su interés está puesto nada más en los bienes terrenales, ¿verdad? Y no en los celestiales. Dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Dice que les suplicaban, dice a ellos, a los apóstoles, que por favor les dieran ese privilegio de colaborar. No, hombre, quizás ellos les decían, ustedes, mejor nosotros vamos a pedir allá para traerles a ustedes. No, es que nosotros queremos tener ese privilegio de dar. Ya se imaginan ustedes en una iglesia necesitada, que quizá decían los apóstoles, pero que aquí nosotros tenemos que hacer la lucha y ver allá quizás donde hay para traerles a ellos. Pero ellos con insistencia, denos ese gran privilegio de colaborar para la obra de Dios. Qué bonito, hermanos, cuando realmente hay amor en la obra de Dios, ¿verdad? Y la palabra privilegio, hermanos, viene de charis, que quiere decir gracia, de esa gracia recibida de Dios. Ellos sabían que si ellos tenían capacidad de dar, aunque ellos padecieran necesidad, es porque la gracia de Dios se lo había puesto en sus corazones. Y lo hacían con gozo y con alegría. Y dice el versículo 5, y no como lo esperaban, nos dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Ellos, los apóstoles no se esperaban de los macedonios esto, sino que primero dieron para el Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primero, ¿qué hicieron?
aportaban para la obra de Dios en la iglesia local. No solamente llegaban, cantaban y adoraban, sino que también colaboraban. ¿Y qué dice? Pero también después, para nosotros, decía el apóstol Pablo. ¿Verdad? Porque ellos veían, hermanos, que el apóstol Pablo estaba haciendo la obra del Señor. ¿Verdad? Y se lo merecía. Gloria al Señor. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, o sea, de generosidad, ya que ellos lo habían planificado el año anterior. Tito la estaba motivando porque Tito era el pastor de ellos. Y lo planificaron y dieron un par de veces, pero después dejaron de hacerlo, porque les dolía. Pero Pablo estaba motivando a que se volvieran nuevamente, así como lo habían hecho anteriormente. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Sí, a Pablo quizás lo atendían bien y toda la cosa, ¿verdad? Pero a la hora de ayudarlo, se hacían los locos, ¿verdad? También dice, en esta gracia, en esta generosidad, dar para la obra de Dios. Y Pablo, hermanos, con qué paciencia les sigue enseñando lo que les estaba diciendo. No lo hablo como quien manda, aunque él era el apóstol, ¿va? Y tenía todo el derecho de decirles, tienen que hacerlo así porque así es, y así lo dice el Señor. Sino, no como quien manda. Qué humildad la de Pablo, hermanos. Sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, lo de Macedonia, también la sinceridad del amor vuestro, ¿verdad? Que demostraran que realmente amaban la obra de Dios, porque no se puede demostrar que se ama a Dios, hermanos, si se es duro del corazón. Esa es una evidencia, hermanos, que nos guste o no nos guste, pues eso es lo que dice la palabra del Señor. Y dice el versículo 9, porque ya conocéis la gracia o la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en todo doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes, no solo a hacerlo, sino a quererlo desde el año pasado. O sea que desde el año pasado están con la bulla que le iban a dar. Este año sí lo doy, este año sí lo hago, y nunca lo hacían. Ojalá que no nos pase así a nosotros, hermanos. Este año sí. No solamente con el ofrendar, sino que con todas las cosas que implican el servicio al Señor. Ahora sí me voy a proponer a servirle al Señor en todo. Ahora sí voy a estar perseverando en la iglesia. Ahora sí voy a estar disponible para lo que el Señor quiere hacer conmigo. A principio de año. Pero ¿de qué sirve, verdad? Si no se cumple. Así estaba la iglesia de Corinto con relación a las ofrendas. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. El apóstol Pablo aquí, hermano, no le estaba exigiendo que dieran cantidades grandes, exorbitantes, sino que decía conforme a lo que tengáis. Las ofrendas, hermanos, no son, hermanos, de que ¿dónde están los de 10,000, los de 15,000, 5,000? No, hermanos, conforme a lo que tengáis. Cuando se pide así, hermanos, de que saquen los billetes de los más grandes y cantidades, eso no proviene de Dios, hermanos. Porque aquí dice, conforme a lo que tengáis. Y no se le puede sacar sangre a un cangrejo, hermanos. Si no se tiene, pues no se tiene, ¿verdad? Pero si se tiene, entonces hay que dar. Este mismo versículo, en el lenguaje actual dice, Él no espera que demos de lo que no tenemos. ¿Se da cuenta? Él no quiere recibir, hermanos, que nosotros nos metamos digamos que yo venga aquí y les diga, ¿cuántos prometen que para de aquí al mes de mayo van a reunir 10,000 quetzales? No, hermano, eso no es de Dios, hermanos. Si usted no lo tiene, ¿cómo yo le voy a exigir a ustedes que lo den?
Y quizás ustedes se van a preocupar y lo van a prometer. Y eso, hermanos, sería incorrecto caer en esa trampa, ¿verdad? Porque el Señor aquí nos está diciendo que demos de acuerdo a lo que tenemos, ¿verdad? O sea que por eso se dice que es con generosidad. Ya vamos a entender más lo que es la generosidad. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ahí está la cosa, mire. Y el lenguaje actual dice, si realmente desean contribuir, Dios acepta con agrado sus ofrendas, dice, pues Él no espera que demos lo que no tenemos. Así, hermanos, que no se sienta triste, ¿verdad? Si lo que usted da es poco, no se preocupe si es lo que tiene. El problema es cuando tenemos y no damos. ¿Me explico, hermanos? ¿Me explico, verdad? Por eso, hermanos, eso de las promesas no son bíblicas, hermanos. Porque nos vamos a meter en problemas y vamos a terminar quizá para cumplirla metiéndonos en una deuda. Y eso no es de Dios, hermanos. Entonces demos con generosidad y si todos lo hacemos, hermanos, la iglesia fluye, hermanos, en las bendiciones económicas. Porque en la iglesia hay de todo, ¿verdad? Y Dios conoce la necesidad, hermanos, y Dios la suple. Esto está amparado, hermanos, por la palabra del Señor. Porque las promesas, si no las vamos a cumplir, mejor no las hagamos. Porque vamos a meternos en problemas con Dios. Y yo no quiero que usted tenga problemas con Dios por mi culpa, ¿verdad? De que yo le exija a usted cuando usted no puede dar. Dice Eclesiastés 5:4. Cuando Dios hace promesa, oiga, no tardes en cumplirlas. Por eso no se meta a prometer si no va a cumplir. Porque el que no se complace porque Dios no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Prometerle a Dios y no cumplir, hermanos, es meterse uno en problemas. No dejes que tu boca te haga pecar. Porque con la boca prometemos, ¿verdad? Pero si no cumplimos, podemos caer en ese pecado de fallarle a Dios. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Mire qué fuerte es esto, hermanos. No es cuestión de solamente hablar. Por eso, hermanos, aún yo como pastor tengo que medirme la boca y no comprometerlos a ustedes, ¿verdad? Si usted puede, dé, hermano. Si no puede, pues que Dios tenga misericordia y le provea para que usted pueda dar, ¿verdad? Entonces, si Dios sabe si tenemos, Dios sabe si no tenemos, Él conoce también nuestro bolsillo, ¿verdad? Y no lo podemos engañar. Estoy por terminar, hermanos, usando los versículos que leímos al principio, en capítulo 9, versículo 6 de 2 Corintios, en los versículos iniciales. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Ese es un principio, hermanos. Ese es un principio. Y Dios conoce a cada uno de nosotros. Él sabe si sembramos escasamente y sabe si lo hacemos generosamente. Y Dios, como les digo, Él nos conoce, hermanos. Yo la vez pasada les puse un ejemplo y lo vuelvo a repetir ahora. Donde cómo él puede calcular la generosidad de cada uno de nosotros. En la ofrenda que dio la viuda, que está ahí en San Marcos, en el capítulo número 2 y versículo 41. Ahí es un ejemplo bien claro, que dice que el Señor estaba sentado frente al arca de las ofrendas, y dice que todos pasaban a ofrendar. Y dice que los que tenían mucho dinero, los ricos, daban bastante, ¿verdad? Tenían cantidad de dinero y sacaban un manojo de dinero y lo ponían en la ofrenda. Y según ellos, exhibiéndose porque estaban ofrendando bastante, ¿verdad? Y de último, hermanos, pasó una anciana, una viuda.
¿Y qué dice que dio? Dio 2 blancas, dio un cuadrante. ¿Pero qué era eso? Ay Dios, esa viejita no dio nada. ¿Y qué hizo Jesús, hermanos? Se acercó a ellos y les dijo: ¿veis esa viuda? Ella dio más que todos ustedes. Porque ustedes, les dijo, ustedes dieron de lo que les sobraba. Mas esta mujer dio lo único que tenía. Dio lo que tenía para su sustento. ¿Me entiende? Dio lo único que tenía para comer el siguiente día. Pero esta mujer estaba confiando en Dios, que Dios no la iba a dejar sin comer el día siguiente. Porque es Dios el que provee, hermanos, cuando damos con generosidad. Y aquí es donde quedamos claros, hermanos, cómo Dios ve la generosidad de cada uno de nosotros. Cuando damos de acuerdo a lo que tenemos, hermanos. Yo no puedo decir que soy generoso, hermanos, si tengo mucho dinero y doy una cantidad, hermanos, que es un porcentaje. Y el Señor lo sabe. También les he puesto este ejemplo, hermanos. Que la generosidad se puede ver, hermanos. El Señor la ve. Por lo que damos, no por la cantidad, sino por la forma en que lo damos. Y bien claro, ese es un ejemplo, hermanos, un ejemplo que yo tengo 1000 quetzales, usted tiene 500. Y se llega el momento de la ofrenda, vengo yo, tengo 10,000 y doy 100. Viene usted, tiene 500 y da 100 también. ¿Quién es el que dio generosamente ahí, hermanos? El que tiene menos. Porque dio lo mismo, hermanos, porque tiene ese amor por la obra del Señor. Si yo que tengo 10,000, hermanos, y me voy a quedar con 900, que aún me va a sobrar un montón. Pero el que da, hermanos, esos 100 con sacrificio y sabe que quizá ha hecho sus cálculos y que no le va a alcanzar para la semana o para el mes, pero está confiando en que Dios es su proveedor. Y Dios, hermanos, dice que Él no ha visto, dice la palabra del Señor, que no se ha visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Es que notamos, hermanos, que la generosidad no se mide en la cantidad, sino en la proporción que se da, de acuerdo a lo que se tiene. No sé, hermanos, si esta palabra la hemos entendido, pero espero que les haya ministrado. Pero cada uno dé como propuso en su corazón. Y aquí, hermanos, es donde se ve la generosidad, ¿verdad? Y la gracia de Dios en el corazón agradecido del hombre. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios, dice, ama al dador alegre. Y aquí aprendemos, hermanos, lo del tema que le pusimos al mensaje. El que da con generosidad, lógicamente va a dar con alegría, hermanos. Porque sabe que lo está dando con gratitud para la obra del Señor. Para que la obra del Señor crezca, hermanos, para que se multiplique la iglesia. Para que nos vayamos al cielo una cantidad más grande de la que ahora somos. Porque el Señor, hermanos, está pronto por venir. Y tenemos que trabajar en su obra. Y esforzarnos y unirnos para hacer la obra del Señor. Y termino en el versículo número 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, toda generosidad, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buenas obras. Entonces el Señor quiere que nosotros abundemos, hermanos, que seamos bendecidos, que seamos prósperos, hermanos, en lo económico. ¿Pero para qué? Para que seamos generosos. Pongámonos en pie, hermanos, en esta noche y démosle gracias a Dios. Y que Dios en su infinita misericordia y en su amor, hermanos, cada uno de nosotros aprendamos a ser generosos, hermanos.
Y demos para el Señor, hermanos, con gozo, con alegría, ¿verdad? Porque sabemos, hermanos, que lo que hacemos, lo hacemos porque hemos entendido que si Dios fue generoso con nosotros al dar a su Hijo unigénito, nosotros también vamos a ser generosos para dar, para que otros tengan la oportunidad de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra, Señor, que hemos predicado. Bendito Señor, ayúdanos, Señor, a ser sensibles, Señor, a tu voz. Y quedemos, Señor bendito, con gozo, con alegría, con generosidad, porque dice tu palabra que tú amas al dador alegre. Bendícenos, Padre Santo, y en esta hora que vamos a ofrendar, Señor bendito, que vamos a traer las ofrendas de primicia o de diezmo, o lo que, como nosotros le hayamos puesto el nombre, Señor, o que sea, lo que es importante que son ofrendas para ti, Señor. Las damos de corazón, bendito Dios, y lo hacemos con amor, porque sabemos, Padre bendito, que tu nombre es glorificado, Señor, cuando nosotros lo hacemos para honrar tu nombre, Señor. Bendícenos, Señor, y multiplícalas en tus manos, Señor. Y aquí, Señor bendito, en esta hora lo vamos a hacer para la gloria de tu nombre, oh bendito Jesús. Aquí en un recipiente, hermano, creo que es este, vamos a poner lo que son las ofrendas de primicias, y en la otra las ofrendas normales que damos, hermanos, en los cultos regulares. Entonces, pasemos adelante, hermanos, y ofrendemos para el Señor. Amén. Y luego, pues vamos a orar por estas ofrendas para que el Señor derrame su santa bendición sobre ellas y sobre cada uno de nosotros.